elementos que intervienen en la coherencia, la cohesión y la adecuación de los textos, ¿ok? Ese va a ser el tema que vamos a ver. ¿Qué subtemas o con qué temas cuenta? Ahorita solamente vamos a ver el subtema 3.1, concordancia entre sujeto y predicado. Vamos a ver lo que son los nexos y expresiones y probablemente por ahí nos quedemos solamente nexos y expresiones porque ese tema está bastante pesado, como ya lo habíamos mostrado por ahí en el temario, en los primeros temas, en las clases anteriores, pues sí está un poquito cargado, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre este tema 3.1 y con nexos y expresiones, que serían estos apartados que nos están metiendo en el temario. Bien, entonces pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar rápidamente. La concordancia entre sujeto y predicado es necesaria ¿para qué? Para que haya una coherencia entre lo que hace el sujeto y la acción que está llevando a cabo. Entonces, vuelvo a mostrar este ejemplo. José terminó su bachillerato con buen promedio, por lo que buscará un lugar en la UNAM. Es como ustedes. Ustedes están apurándose en la escuela, tienen un buen promedio, pues obviamente ya van a hacer su examen para ingresar al nivel medio superior. Pero si llevan materias reprobadas, si no tienen buen promedio, entonces ¿cómo es posible que ya estén buscando ingresar al nivel medio superior si de entrada en la escuela pues no les va muy bien, ¿no? Ese sería un ejemplo de coherencia en una oración. Bien, ahora entonces vamos a ver de manera más específica qué es la oración, el sujeto y el predicado, ¿ok? Primero, ¿qué es una oración? ¿Qué es una oración? Es el conjunto de palabras ordenadas de manera que tengan sentido completo, ¿ok? O sea, aquí en una oración vamos a tener palabras que se encuentran en un orden y a manera que tengan un sentido, ¿ok? No puede quedar estas palabras sin un sentido o incompletas, ¿vale? Tiene que estar completo este sentido. La oración, por lo tanto, está formada por un sujeto y un predicado, como ya lo mencionamos. Ahora, ¿quién es el sujeto? Y aquí mucha atención con el sujeto, ¿ok? El sujeto es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo, ¿ok? Entonces, el sujeto es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo. Ahorita vamos a ver qué ejemplos de sujeto tenemos, ¿ok? Perfecto. El predicado, por lo tanto, es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto o lo que hace el sujeto, ¿ok? Entonces, el sujeto regularmente es la parte o es la persona que va a realizar el proceso, ya sea una persona, un sustantivo, una cosa. Ahorita vamos a ver específicamente de qué ejemplos de sujeto tenemos, ¿ok? Pero bueno, ahí está. Por eso lo remarco con rojo. Vuelvo a repetir, el sujeto es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo. Y el predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que dice el sujeto, ¿ok? Efectivamente. Vale, muy bien. Vamos a ver lo siguiente, ¿cómo comer? Bueno, podría ser, pero ahí ya estamos hablando ya de la acción, ¿no? Del verbo, exactamente. Esa sería la acción, ese sería el predicado. Ahora, la palabra más importante del sujeto y el predicado es el núcleo, ¿ok? Hay que identificarlo. En el sujeto, el núcleo es un nombre o un pronombre, ¿vale? O también puede ser un sustantivo, ¿ok? Entonces, ¿cuál puede ser el pronombre? Por ejemplo, aquí abajo dice, el jugador está lesionado. ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto, jóvenes? Pues él, ¿no? Porque está mencionando un pronombre, él, el jugador, ¿vale? No nos está diciendo el nombre específico del jugador. Si, por ejemplo, dijera, Edwin está lesionado, entonces ya ahí nos está dando el nombre, pero ya estamos identificando quién es el sujeto, el nombre de la persona, ¿ok? Entonces, no es un sujeto voy, ese es un verbo y ya pertenece a la acción, al predicado, ¿ok? Víctor. Entonces, aquí nada más estamos identificando el sujeto en este caso, ¿ok? Perdón. Ok. Ahorita pasamos. Sí, efectivamente. Ya es que depende del contexto que le estés dando, porque si nada más me pones voy, pues entonces ahí no sé, no estamos viendo la acción. ¿Ok, Víctor? Entonces ahí, ahorita paso ese ejemplo. En el predicado, entonces, el núcleo es el verbo. ¿Ok? En el predicado, el núcleo es el verbo. Bueno, y en el ejemplo anterior, entonces ahí ya tenemos quiénes son los sujetos. Él
y ella, ¿no? Por ejemplo, en la oración, el jugador está lesionado, el sujeto es él, el sujeto también es ella en cocinó el bizcocho y el predicado en el predicado, el núcleo es el verbo, ¿ok? ¿Quién es el núcleo de la siguiente oración? Carolina escribió el cuento, pues obviamente aquí el núcleo sería escribió, ¿ok? Bien, entonces ahí lo tenemos. Recuerden, no está tan complicado. El núcleo del sujeto es el nombre o el pronombre. Y el núcleo del predicado es la acción, es decir, el verbo. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver ejemplos. Del lado derecho ustedes están viendo algunos ejemplos. El perro es el sujeto, ladra mucho por la noche es el predicado. Me gustaría que ustedes anotaran en el chat, los que están aquí en la clase en vivo, que pusieran cuál sería el núcleo del predicado en la primera oración. ¿Cuál sería el núcleo del predicado en esta primera oración? El perro ladra mucho por la noche, según lo que acabamos de ver. Adelante, pónganlo ahí en el chat, por favor. Muy bien. Ok, ahí por ejemplo Víctor ya lo está señalando inclusive, Alexa nos está mencionando que ladrar, muy bien, exactamente. Entonces, aquí el núcleo es el verbo, ¿ok? Solamente el verbo, sin el mucho, ya el mucho pues ya obviamente sí pertenece al predicado, pero el núcleo solamente es la acción. Entonces ya creo que lo estamos identificando correctamente. Dice, mi abuela hace magdalenas de chocolate. El sujeto, mi abuela hace magdalenas de chocolate. El predicado. ¿Cuál es el núcleo? Hace, ¿no? Daniel persigue a las palomas en el parque. Muy bien, Alexa. Daniel persigue a las palomas en el parque. Daniel, el sujeto, persigues el núcleo del predicado y todo el predicado sería persigue a las palomas en el parque, ¿vale? Bastante sencillo. Ahora, aquí en esta oración, como regularmente hablamos, casi nosotros en el español no utilizamos los pronombres. En el inglés sí son prácticamente, en el inglés sí son muy necesarios los pronombres, sí forzosamente se tienen que utilizar. En el español no. Entonces aquí yo ya estoy mencionando el verbo sin necesidad de mencionar el pronombre o el nombre. Entonces, aquí dice el predicado, voy al colegio todas las mañanas. No se observa el sujeto como lo alcanzamos a apreciar, solamente se observa el predicado. ¿Dónde está el sujeto? Pues el sujeto está escondido de manera implícita en la oración, voy. Entonces, el pronombre para voy sería yo voy, ¿ok? Ese sería el sujeto, yo, el predicado, voy al colegio todas las mañanas. Perfecto, ya entendimos entonces. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el núcleo del predicado en esta oración? Pues obviamente es voy, ¿vale? Entonces, espero que vayamos bien, vayamos analizando estos ejemplos y no hay mejor manera que, como siempre, pues irlos trabajando también, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces lo siguiente. Ahora, hay que tener consideraciones extras para la concordancia entre sujeto y predicado, ¿ok? La primera es el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado deben de concordar en número y persona, ¿vale? Y aquí viene algo bien interesante. Debemos de entender que hay diferentes tipos de personas, ¿sale? En cuanto a la parte textual, ¿sale? Los pronombres que corresponden a la primera persona, pues ¿cuáles son? Yo, nosotros y nosotras. Ahí nos estamos refiriendo a la primera persona, ¿ok? La segunda persona sería tú, usted y ustedes, ¿ok? Esta sería la segunda persona, ¿ok? Y la tercera sería, los pronombres correspondientes a la tercera persona serían él, ella, ellos y ellas, ¿ok? Esa sería la tercera persona. Ahora, fíjense bien, vamos a ver una oración aquí donde nos dice correcta. Vamos a ver la concordancia entre este sujeto y el predicado en cuanto al número y persona. Dice aquí, tú y tus primos hicieron una videoconferencia. Fíjense bien, muy atentos aquí. Tú y tus primos hicieron una videoconferencia. O sea, estábamos hablando de que tú
es la primera persona, pero como ya se está mencionando a quién, ya se está mencionando a una tercera persona, entonces estamos utilizando un verbo para la tercera persona. Porque si fuera solamente tú, ¿tú qué? ¿Tú hicieron? No, ¿verdad? Ahí no habría concordancia, sería tú hiciste una videoconferencia, porque el verbo corresponde con la primera persona. Aquí ya no, aquí estamos hablando de la tercera persona. Tus primos hicieron, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver una incorrecta. Aquí tenemos un ejemplo claro. Ellos seremos los tíos del bebé. No hay concordancia entre el sujeto y el verbo, ¿ok? El predicado. Entonces, aquí sería, como lo puso Víctor, sería nosotros, no ellos. Eso sería lo correcto, nosotros y no ellos seremos los tíos del bebé. ¿Sale? Entonces, vean cuánta importancia hay en la concordancia entre sujeto y predicado. Bien, ahora rápidamente vamos a visualizar de este lado. Les voy a colocar unas preguntas que ustedes van a ir contestando, los que están en la clase en vivo, los que están viendo la clase grabada en YouTube o en nuestros grupos exclusivos, pues vayan haciendo, vayan también respondiendo en su cuaderno cuál sería la respuesta correcta. Estas son preguntas de examen, ¿ok? Estas son preguntas de examen. Entonces, pues aquí ustedes ya pueden ir respondiendo a la misma, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces ahí qué tal. ¿A qué se refiere con persona y número? ¿A qué me refiero con la persona y número? Víctor, aquí está la persona. La persona es quién, es el sujeto, ¿ok? Y el número tiene que ver con el verbo del predicado, ¿ok? Entonces, hay una forma de decir, por ejemplo, yo juego, ¿no? Esa sería la palabra, la acción para esa primera persona sería juego. Pero si yo hablara de la segunda persona, ¿cuál sería la acción? ¿Cuál sería el núcleo del predicado? Ya no sería juego, sería tú juegas, ¿ok? O usted juega, o ustedes juegan. Cambia el número o la persona, perdón, el sujeto o la persona y el número o la acción de la que estamos hablando. Muy bien. Entonces, lo mismo en la tercera persona. Ella juega, ellos juegan. No es lo mismo que en el caso del yo, ¿vale? En el caso del yo es yo juego, tú juegas, él juega, ella juega, ellos juegan, ellas juegan. Cambia totalmente el número, ¿ok? Muy bien. Tiene que ver con la acción. No es lo mismo la acción en tercera persona que la acción en primera o en segunda persona. A eso se refiere con número y persona, ¿ok? Entonces, la persona, ¿quién es? Pues el sujeto. Y el número es el verbo, ¿ok? Perfecto. Entonces, bueno, de esa manera espero que se comprenda de mejor manera, gracias a esas preguntas que están respondiendo. Y entonces ya aquí ya empezamos a tener respuestas. No sé si los demás ya respondieron, pero bueno, ahí ya, por ejemplo, dice, identifica la oración con concordancia entre sujeto y predicado. Todos concuerdan, ¿no? Que la única oración que está correcta entre persona y número es la opción B. Las leo por si no la alcanzan a ver los que están viéndolo en video. Dice, la primera opción es, ustedes tenemos que ir mañana mismo al banco, no hay concordancia. La siguiente, la escuela de danza Lago de los Cisnes, somos una de las más prestigiosas, tampoco hay concordancia. La tienda están en medio de una tlapalería y una casa de empeño. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos precisamente de alguna manera no teniendo concordancia entre la persona y el número o entre número y persona. La única que tiene concordancia es nosotros íbamos corriendo por la pista de atletismo, ¿ok? Bien, entonces ahí está. Vamos a ver si es la correcta. Vamos a ver si es la correcta aquí y ahí está. Sí, efectivamente, ¿no? La correcta era la opción B, nexos y expresiones. Muy bien, vamos a pasar a este tema, nexos y expresiones. Bien.
Muy bien, entonces aquí vamos ahora sí a poner mucha atención. Es un tema muy interesante en el aspecto de que esta cuestión nos permite escribir de manera correcta, ¿ok? Para que se vea la coherencia en lo que se escribe, tiene uno que utilizar algo que se llaman nexos o conectores textuales. Muy bien. ¿Qué son los nexos, o mejor conocidos como conectores textuales? Cumplen con la función de introducir ideas lógicas dentro del texto. Y, esto ayuda a que se relacionen entre sí para fomentar la coherencia del mismo, ¿ok? Entonces, la existencia de estos conectores es vital para la integridad y la expresión de las ideas por parte del emisor a modo de ser inteligible la información para todos los receptores. Es decir, que sea clara, que sea concisa, que me permita a mí comprender de mejor manera de lo que estoy hablando. ¿Bien? Ok. Perfecto. Entonces, tipos de nexos. ¿Cuántos tipos de nexos existen? Pues existen muchos, jóvenes. Como ustedes lo están viendo en pantalla, existen varios ejemplos. Existen diferentes tipos de nexos en el texto y estos pueden ser aditivos, adversativos, de contraste, disyuntivos, causales, temporales. Para evitar esto, para evitar esta parte de, ¿cuál es cuál? Pues vamos a simplemente a basarnos en lo que hacemos cuando vamos escribiendo, en los ejemplos del texto en sí, ¿ok? Tenemos diferentes ejemplos de nexos, ¿sale? Entonces ahí, por ejemplo, está finalmente, en primer lugar, sin embargo, aunque, en conclusión, en consecuencia, por consiguiente, puesto que, debido a y dado que, ¿vale? Entonces está bastante sencillo cuando lo vemos así a manera de ejemplo. Bien, ahora, de acuerdo a los que estructuran el texto, vamos a tener diferentes tipos. Aquí sí necesitamos concentrarnos en qué tipos de nexos son los que estructuran el texto. Fíjense bien. Indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Ahí tenemos los ejemplos. Para empezar, antes que nada, primero de todo, en primer lugar, ordenadores también. Primero, en primer lugar, en segundo lugar y por último, ¿ok? Esos serían los iniciadores. O sea, lo que vamos a poner casi siempre que iniciamos un texto, ya sea después de un punto seguido o cuando iniciamos por completo el texto, ¿ok? Ahora, para introducir un tema nuevo o también llamados nexos de transición. Por otro lado, en otro orden de cosas, otro aspecto es, ¿vale? Entonces, eso es para como cambiar el tema, ¿no? Como que hablamos de un tema nuevo, pero puede ser que hablemos ya de un tema totalmente distinto. Cuando se continúa con el mismo tema, es decir, un nexo de continuación, sería el siguiente, un ejemplo. En este sentido, entonces, además, asimismo, así pues, igualmente, ¿vale? Ahora, para distinguir distributivos, por un lado, por otro, por una parte, por otra, estos, aquellos, ¿ok? Para resumir, en resumen, brevemente, recapitulando en conjunto. Para indicar espaciación o tiempo, antes, hasta el momento, más arriba, hasta aquí, en ese momento, aquí, ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ustedes los están viendo en pantalla. Y para acabar, conclusivos, en conclusión, en resumen, en suma, en fin, por último, para terminar, en definitiva. Ahora, está complicado, ¿verdad? Está complicado en el aspecto de que tenemos muchos tipos, pero cuando los vemos en la oración, cuando los veamos ya en la oración, van a ser más fáciles. Van a ser más fáciles porque ya podemos ver el contexto en el que se están escribiendo. Y entonces ya podemos saber si son iniciadores, si son para continuar con el mismo tema, si son para resumir o si son para acabar el tema, ¿sale? Pero ya lo tenemos que ver en el contexto. Bien. Ahora, por otra parte, ya vimos los que estructuran el texto. Ahora vamos a ver los que estructuran las ideas.
Expresan las relaciones lógico-semánticas entre las ideas del texto conectando oraciones o enunciados. Y tenemos aquí el primero, de adicción, ¿vale? Y además, que en realidad sería de adición, y además, encima, después, incluso, igualmente, asimismo, del mismo modo. De contraste, esto lo utilizamos mucho, ¿no? Cuando queremos hacer un contraste, pero, en cambio, sin embargo, no obstante, por el contrario, a pesar de, ahora bien, de todas maneras, así y todo, con otro, etcétera. Aquí no está el más sin en cambio, jóvenes, ¿sale? O el pero sin embargo, no existe. Causales, a causa de, ¿por qué? Por ello, puesto que, ya que, dado que, ¿no? Causales, ¿no? A causa del virus del COVID es que las personas están enfermando, ¿sale? Entonces, por eso se llama causal. Consecutivos, en consecuencia, por consiguiente, de ahí que, de dónde se sigue, así pues, por lo tanto, luego. Condicionales, a condición de, con tal de que, sí, a menos que. Si yo trabajo, tendré dinero. A menos que estudie, pasaré mi examen para ingresar a la prepa que yo elijo. Relaciones temporales, cuando de pronto, en este momento, más tarde, luego, mientras tanto, una vez en aquel tiempo. Muy bien, esos son buenos ejemplos, Víctor. Espaciales, enfrente, delante, detrás, al fondo, abajo, a la izquierda. Muy bien. Entonces, ya vimos los que estructuran ideas. Ustedes los pueden utilizar en diferentes ejemplos, ¿no? O sea, la idea es que obviamente apliquemos estos nexos en las oraciones, en el texto, para poderlo comprender de mejor manera. Ahora, los que introducen operaciones discursivas de expresión del punto de vista, en mi opinión, a mi juicio, según considero, tengo para mí, a mi entender. De manifestación de certeza, es evidente, es indudable, nadie ignora, es incuestionable, está claro. Es incuestionable que el hecho de apurarse a hacer el trabajo de la casa permitirá que no te regañen cuando lleguen tus papás, ¿no? Por ejemplo. De confirmación, en efecto, por supuesto, efectivamente, por descontado. De tematización, respecto a, por lo que respecta a propósito, referente, en lo que se refiere a, en lo que concierne a. De reformulación, explicación o aclaración. Esto es decir, o sea, mejor dicho, en otras palabras. Y de ejemplificación, por ejemplo, en particular, a saber, así, pongamos por caso y sin ir más lejos. ¿Qué les parece, jóvenes? Bastante amplio, ¿verdad? Los nexos. Pero ¿cómo los podemos aplicar y cómo los podemos comprender de mejor manera? En las oraciones. Esa es la manera, ¿sale? Aplicarlos en las oraciones para que nosotros entendamos cuándo es de conexión, cuándo es de finalización, cuándo quiero conectar una idea que se contrapone, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, perfecto. Pues bueno, aquí voy a dar por terminada el tema de nexos y expresiones y la clase del día de hoy para los que la están viendo por medio grabado, ¿no? Por un medio grabado. Y pues bueno, los dejo. Continúen estudiando, síganse preparando, espero que les vaya muy, muy bien. Recuerden, trabajen con los temarios, con las guías, resuelvan las preguntas, suscribirse, me gusta y nos vemos la siguiente. Hasta luego.